Muy bien, 7:38 de la mañana. Carlos Rabascal dijo hace minutos en este espacio de noticias y expresaba su preocupación respecto de lo que él consideraba hay una evidente reducción de presupuestos para el sector social. Preguntémosle eso justamente a nuestro siguiente invitado, el economista José Gabriel Castillo. Él es viceministro de Economía y visita los estudios de Sonorama y del Informativo a Primera Hora. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mucho honor de estar aquí. Gracias a usted por visitarnos. A ver, ¿es como se piensa? ¿Hay una reducción sustancial de los presupuestos para el sector social? De ninguna forma. De hecho, es lo contrario. A partir del 2020, como resultado también de la pandemia, fue muy necesario que el Estado tenga que intervenir e incrementar muchos de los programas sociales que mantenía hasta el momento. Pensemos, por ejemplo, en el bono de desarrollo humano, ¿no es cierto? Han habido contribuciones extraordinarias, se incluyeron alrededor de 400,000 personas a este beneficio, cuando venía reduciéndose ya sistemáticamente en años previos como parte de un proceso de consolidación fiscal. El presupuesto de educación, evidentemente han habido ajustes entre el 2020 y el 2021, derivado también de que en el 2020 pues el sistema de educación estuvo cerrado prácticamente, recién estamos retomando la actividad, entonces ahí evidentemente ha habido una reducción de la ejecución del presupuesto. Sin embargo, el presupuesto asignado al sector social continúa conforme también el mandato constitucional, ¿no es cierto?, incrementándose particularmente en educación y salud. Justamente reducción en cuanto a la ejecución, pero ¿cómo se proyecta ya para el 2022? 2022 probablemente, no tenemos cifras todavía consolidadas, estamos en este momento consolidando la información que viene del Plan Anual de Inversiones, el PAI. Deberíamos tenerlo para el 15 de octubre, ya un presupuesto consolidado de esta información, también recopilando la información de todas las unidades ejecutoras a nivel nacional que suben los presupuestos a partir de esto. Una vez tengamos esa información, tenemos cifras más claras, pero anticipándonos, ¿no es cierto?, a la dinámica de este sector, lo más probable es que el presupuesto continúe incrementándose, como digo, probablemente en alrededor de un 5%. Ahora, quisiera entender qué mismo va a pasar con el presupuesto para el resto de este 2021, porque había una discusión sobre los plazos. La Asamblea Nacional denunció públicamente que el gobierno no cumplió con enviar en el tiempo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa una respuesta sobre la proforma que fue devuelta con observaciones a la función ejecutiva. ¿Qué pasó finalmente con eso, viceministro? Me parece que hay alguna confusión respecto de cómo se contabilizan estos días que están establecidos, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas presentó la proforma el día lunes de la semana pasada, ¿no es cierto?, dentro de los plazos, hasta donde entendemos, dentro de los plazos. La proforma con las observaciones. La proforma respondiendo a las observaciones que emitió la Asamblea, ¿no? No hay muchas de las observaciones, y esto hay que decirlo también, es decir, la Asamblea tiene que pronunciarse sobre muchos elementos. Pero antes de que en esos elementos, a ver, para entenderlo, no había que presentar hasta el viernes 1 de octubre, sino hasta el lunes 4 de octubre. Entiendo que hay una diferencia de cómo se contabilizan esos plazos. Parece que la Asamblea había cogido plazos, básicamente días calendario, ¿no es cierto?, no días laborables. Hay alguna diferencia por ahí. No hay ningún reglamento específico respecto de esos días, entonces incumplimiento como tal no hay, pero más allá de eso, otra vez, me parece que si se presenta un día antes, un día después, suponiendo que hay ese incumplimiento, eso es lo menos relevante, creo, de esta discusión. La proforma tiene que estar vigente porque muchas instituciones necesitan poder ejecutar, es decir, hay cambios, hay reprogramaciones dentro de los programas que establecen. Y sin la aprobación de la proforma, prácticamente el Estado está paralizado, digamos, en términos de la ejecución, ¿no es cierto? Necesita que hayan estos cambios y para eso se necesita una proforma vigente, así que en este momento está ya en marcha, ¿no? Usted nos decía, respondiendo a las observaciones, ¿no fueron acogidas las observaciones? Entiendo que la mayoría de observaciones, de hecho, que recibimos, estaban más vinculadas a los temas técnicos de la proforma. Por ejemplo, había una discusión respecto de la inflación, cómo estaba calculando la inflación, y si es que la inflación que se estaba tomando en cuenta estaba siendo subestimada y por lo tanto, ¿no es cierto?, los gastos que estaban expuestos en la proforma eran una subestimación de los gastos. Este tipo de discusiones técnicas muchas veces tienen más bien un asidero político, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, en este sentido, conjuntamente con el Banco Central, hacen un trabajo muy técnico y profesional para poder establecer esos índices.
Obviamente no somos prestidigitadores, ¿no es cierto? No podemos prever el futuro, tienen que haber cambios, pero toda la consolidación de la proforma se hace en base a criterios técnicos. Entonces, la mayoría de observaciones que recibimos de la Asamblea eran más bien de carácter técnico, se dio respuesta a esto, no hay ningún cambio trascendental en la proforma. ¿Qué se dijo, por ejemplo, de esta observación en el sentido de establecer montos de atrasos de ejercicios anteriores con respecto a recursos para el IES, incentivos jubilares del sector público, asignaciones a GAD de universidades? ¿Qué responde el gobierno? Ahí cada una de estas instituciones tiene su propia problemática, ¿no? Con el caso del IES todavía se está haciendo un ejercicio de identificar efectivamente cuál es el monto de las obligaciones que están pendientes. Digo esto porque hay algunas leyes de por medio, hay algunos ejercicios presupuestarios, ¿no es cierto?, de transferencias que no han sido debidamente registrados en el pasado y que necesitan clarificarse, ¿no? Entonces, este ejercicio es parte de una consolidación que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas y esperamos tener respuestas también posteriormente. ¿En cuánto tiempo? Probablemente cuando tengamos la proforma de 2022, ahí estará mucho más claro estos números. Respecto de los GATS y respecto de las universidades, cuando se tiene preasignaciones, ¿no es cierto? Aquí hay un problema, y esto lo digo con cierto conocimiento de causa. Yo vengo de la academia también y veíamos siempre qué es lo que pasa con el presupuesto de las universidades. Hay una discusión sobre cómo se determina cuál es el monto de transferencias que deben recibir, por ejemplo, estas instituciones, ¿no es cierto? Y que se hace normalmente a raíz del presupuesto. Ahora, el presupuesto en la práctica, ¿no es cierto?, se prevé que vamos a tener ingresos de tanto, ¿no es cierto? En la práctica, el precio del petróleo cambia durante el año, ¿no es cierto? En la práctica, la ejecución de los gastos, perdón, de los ingresos corrientes por el cobro de IVA, por ejemplo, ¿no es cierto?, cambia en el transcurso del año y por lo tanto el monto con el que finaliza el año, ¿no es cierto?, para identificar cuánto fue el monto de transferencias, ¿no es cierto?, es diferente al monto del presupuesto inicial o del codificado. Entonces siempre ha habido esta discusión y esta relativa tensión de las universidades respecto de cómo se asigna su presupuesto. Entonces hay un presupuesto inicial que se hace en base a ese presupuesto de cuáles son los ingresos corrientes, particularmente los tributarios, que son los que dependen del FOPEDEUPO para las universidades, ¿no es cierto? En el transcurso del año hay codificaciones en base a la dinámica propia del presupuesto y al final del año se cierra, ¿no es cierto?, con un monto ya cierto respecto de cuál ha sido el total de la ejecución. Entonces, otra vez, respecto de cuál es ese monto establecido, siempre va a cambiar dependiendo de cuál es el mes de referencia. Pero no significa un recorte, por ejemplo, al presupuesto de Flaxo de Universidad Andina Simón Bolívar. Digo, son dos universidades de posgrado que son cofinanciadas, reciben recursos del Estado siendo instituciones privadas. Esta es una discusión interesante, ¿no? En la proforma del 2020, lo que queda claro es que el presupuesto para el sistema universitario, de hecho, se incrementó. Ahora, la distribución de ese presupuesto a través de las universidades, ¿no es cierto?, se modificó en base a algunos criterios. El tema de las universidades cofinanciadas es un tema que necesita de mucho análisis, particularmente porque es necesario que haya mayor transparencia en cómo las universidades particulares utilizan estos recursos. Es decir, debería ser cierto que si hay recursos públicos que están siendo destinados a estas universidades, las universidades tengan un sistema de transparencia de esa información para quedar claros de que ese presupuesto, ¿no es cierto?, ha sido efectivamente direccionado hacia las becas, por ejemplo, que es parte del compromiso que tienen las universidades. En la actualidad no hay mucha transparencia al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario hacer ese llamado de atención en el sentido de que las instituciones, en este caso, públicas o privadas, que utilizan presupuesto público, ¿no es cierto?, tienen que tener un sistema de transparencia muy claro. No existe ese sistema. No existe actualmente. Es decir, hay información que se remite de parte de estas universidades, pero no está claro cómo se está ejecutando el presupuesto que reciben efectivamente en términos de la distribución de becas, etcétera, etcétera. Además que las universidades particulares tienen un monto mínimo, ¿no?, para establecimiento de becas que lo deben cumplir independientemente de ese presupuesto. Entonces hay que ver si efectivamente eso se está cumpliendo, de tal forma que la cofinanciación tenga un sentido real, ¿no? Se observó además la necesidad de un sinceramiento en cuanto a recaudación tributaria. Correcto. Porque se dijo que habría cierta incongruencia respecto de las cifras entregadas por el Servicio de Rentas Internas. Estamos hablando del presupuesto a las universidades otra vez. Este es un poco el tema. Como decía,
El presupuesto que contabilizan las universidades en el año, ¿no es cierto?, se hace en función del presupuesto inicial, pero en la práctica, dependiendo de la recaudación tributaria, porque el FOPEDEUPO se alimenta de los ingresos tributarios, en la práctica durante el año se va viendo una ejecución distinta. Entonces, por ejemplo, en el 2020, inicios del 2020, sin pandemia todavía, digamos, en efecto en la economía, se preveía un presupuesto X. Más adelante, ¿no es cierto?, se tienen que tomar estas medidas de contención. Evidentemente el consumo se recorta, evidentemente la recaudación por IVA, ¿no es cierto?, también se reduce. Por lo tanto, de hecho, los movimientos que se hicieron en 2020 con muchas de esas instituciones que tienen un presupuesto preasignado que depende de esos ingresos tributarios, hubo un reajuste, ¿no es cierto?, de los presupuestos, y las universidades también vieron un recorte presupuestario en ese sentido. Entonces hay que entender que esa dinámica depende mucho de la dinámica económica general. En definitiva, la recaudación tributaria es la que determina cuál va a ser el presupuesto que estas universidades o estas instituciones en general reciben, ¿no? Pasemos del tema de recaudación tributaria al tema del precio del petróleo, porque dentro de las observaciones se señalaba que la Proforma presenta un precio promedio del petróleo de $59.80 por barril, por encima del precio promedio facturado por Petroecuador entre enero y agosto del 2021. Sin embargo, los últimos 2 meses está claro que el precio ha superado los $70. De hecho, hoy tenemos el precio más alto desde 2014, que es de $81 y pico. O sea, estamos teniendo precios históricos en este momento que están muy cerquita de aquellos que se dominaron entre 2011, 2012, 2013. ¿Cómo entender esta observación de la Asamblea sobre el precio del petróleo, señor viceministro? Como decía yo, hacemos muchos ejercicios técnicos, pero no podemos ser prestidigitadores, ¿no es cierto? No podemos adivinar el futuro con certeza. La conformación con ese precio, desde mi punto de vista, es más bien conservadora y probablemente más aproximada a lo que va a ser, digamos, tomando en cuenta como referencia el precio de los futuros de petróleo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente en este momento tenemos un precio extraordinario, alrededor de $15 adicionales respecto de estos $59 con el que está estimada la Proforma, pero eso no significa que ese va a ser el precio vigente durante el resto del año. Es más, es mucho mejor desde el punto de vista presupuestario, ¿no es cierto?, establecer una Proforma conservadora en términos de esos ingresos, de tal forma que la ejecución, particularmente del Plan Anual de Inversiones, ¿no es cierto?, sea más estable durante el año. Pensar que se reestima, ¿no es cierto?, una Proforma con ingresos extraordinarios, con un precio, supongamos, de $78, y a finales de año, ¿no es cierto?, el precio se cae a $50, ¿no es cierto?, estamos en problemas en términos de esa ejecución. Entonces, como digo, algunas de esas observaciones tienen más bien este tipo de críticas técnicas. Normalmente lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas es establecer un benchmark, si se quiere, en base a los instrumentos con los que cuentan, ¿no es cierto?, en parte modelos, en parte criterios de los analistas que forman parte de este ejercicio, y se establece ese precio que, como digo, es más bien en el lado conservador. A ver, lo que quiero entender es, la respuesta del Ejecutivo a la Asamblea es: nosotros, gobierno, le respondemos a la Asamblea sobre las observaciones, pero no acogemos ninguna. O sea, quiero entender si acogieron o no alguna observación. No es obligación, ¿no es cierto?, acoger este tipo de observaciones. Claro. No les están acogiendo. Digamos, ya se respondió a la Asamblea, ¿no es cierto? Pero sin acoger las observaciones. Como digo, la mayoría... respecto de las observaciones? Exacto, como digo, la mayoría de observaciones han sido de carácter técnico, entonces en gran medida lo que se ha recibido, ¿no es cierto?, son las justificaciones de por qué se utilizan este tipo de indicadores, ¿no es cierto?, en la Proforma. Oiga, pero ahí también yo pregunto, si por ejemplo no iban a acoger las observaciones, sino que iban a insistir en la Proforma original, ¿por qué no la enviaron el viernes y esperaron al lunes? Digo, para que no haya esta discusión de los plazos. Hay procesos, yo creo, de análisis en eso y de consolidación de la información. Las preguntas son muy diversas y requieren, si usted quiere, de un poco de arqueología de datos en muchos de los casos. Así que, digamos, la respuesta, como digo, al final del día en este debate, si llegó el viernes o llegó el lunes dentro de los plazos, lo más importante para nosotros es que se necesita que la Proforma esté vigente para poder hacer los cambios que necesitan las instituciones para poder ejecutar su presupuesto. ¿Toman en cuenta algo de lo observado de cara a la elaboración ya como tal de la Proforma 2022 que debe llegar? Digamos, en la práctica el análisis que se hace, ¿no es cierto?, es en función de los nuevos indicadores que tenemos.
Considerando algunos de estos elementos, si uno quiere, uno podría anticiparse, ¿no es cierto? Acabamos de recibir cierto tipo de observaciones y preguntas, por ejemplo, digamos, en el caso de la inflación, uno puede anticiparse a pensar, bueno, en la siguiente proforma, ¿no es cierto? Vamos a, no solamente a poner el dato de la inflación, sino a justificarlo en base a los modelos para evitar tener este tipo de observaciones, ¿no es cierto?, en el futuro de la Asamblea. Entonces, se toman en cuenta en el ejercicio de consolidación, pero como digo, la conformación de la proforma tiene más que ver con un tema técnico que un tema político, ¿no? Dentro de la discusión económica de los últimos tiempos, se ha hablado mucho sobre la calidad de los subsidios, por ejemplo, al precio de los combustibles. Y está claro que el presidente Lasso ha dicho no va a dar marcha atrás respecto del decreto ejecutivo vigente desde mayo del año anterior, que supone este sistema de fijación mensual del precio de las gasolinas con base en un sistema de bandas atado a su vez al comportamiento del precio del petróleo. Y con Verges la semana anterior teníamos esta inquietud que se la quiero trasladar a usted. ¿Hay claridad sobre cuánto el Estado se ha ahorrado por esta liberalización del precio de los combustibles, lo que está pasando con Azúper, y esta reducción del subsidio para el diésel y para la gasolina extra y para la gasolina extra con etanol, es decir, para el Ecopaís? ¿Hay una estimación, tienen claridad sobre cuánto el Estado se ha ahorrado por esa decisión? Otra vez, esa estimación va a depender de cuál es el precio del petróleo, ¿no es cierto?, de referencia, que va cambiando en todo este periodo. Más o menos, desde el año 2020, probablemente con el sistema de bandas se han ahorrado entre 700 y 800 millones de dólares, de los cuales alrededor de 300 millones son exclusivamente en gasolinas, ¿no? El ejercicio del sistema de bandas es en este momento un ejercicio muy importante en el proceso de consolidación fiscal, es decir, en el proceso en el cual el Estado necesita ir ajustando, ¿no es cierto?, sus gastos en función de mantener y sobre todo de recuperar digamos, el camino en términos de la reducción del déficit fiscal, que para este año ¿no es cierto?, se estima en alrededor de 4.800 millones. Entonces, en ese proceso, este sistema de bandas es crucial. Yo creo que queda poco en términos de tiempo para que podamos alcanzar un precio internacional, ¿no es cierto?, de paridad de nuestro combustible. O sea, todavía el combustible, con excepción de la Super, la Extra y la Ecopaís y el diésel, siguen teniendo algo de subsidio. Por supuesto, ¿no es cierto?, con diferentes niveles. La Super ya no es cierto?, la Super está completamente liberalizada. La Extra y Ecopaís más o menos tendrán alrededor de unos 16 o 20 centavos todavía, ¿no es cierto?, en ese proceso de ajuste. Pero independientemente de eso, como digo, y esta es una cosa, digamos, este es un elemento que en el tiempo deberíamos ir procesando, ¿no? Si queremos ya dejar de depender de esta estructura para poder establecer un presupuesto relativamente equilibrado que nos permita resolver muchos problemas, incluido el problema del financiamiento externo, ¿no es cierto?, el acceso al financiamiento externo, se necesita promover estas reformas estructurales, ¿no es cierto?, en las cuales el precio del combustible converge al precio internacional. Ahora, ¿qué significa eso? Y eso es un tema ya de cultura, si se quiere. Estamos muy acostumbrados a tener un precio fijo durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, más de 14 años, más de 15 años, ¿no es cierto?, con un precio más o menos estable. El sistema de bandas le permite ir haciendo ese ajuste paulatinamente, ¿no es cierto?, sin que haya un shock dramático en la economía, que podría ser la eliminación completa, como sucedió, ¿no es cierto?, con el decreto 803, ¿no es cierto?, de octubre. Ese proceso es paulatino. Ahora, va a llegar el momento en donde la fluctuación del precio del petróleo, si el precio vuelve a bajar, ¿no es cierto?, es posible entonces que el precio del combustible en la gasolinera baje también, ¿no es cierto? Ese es parte del juego al cual necesitamos llegar en el tiempo. Esto, por supuesto, rompe un poco el esquema cultural, ¿no es cierto?, porque estamos muy acostumbrados a tener una previsión sobre un precio establecido del petróleo, ¿no? Pero pensemos en Estados Unidos, por ejemplo. Usted puede ir a una gasolinera, ¿no es cierto? Es más, usted puede ir a la gasolinera al frente en la misma carretera y tener una diferencia de 10 centavos en el precio del galón. Claro, pero es verdad lo que usted dice, pero la economía de Estados Unidos está muy lejos de la economía ecuatoriana. O sea, totalmente. El poder adquisitivo, la capacidad de compra en Estados Unidos no se compara a lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Absolutamente, y en ese proceso no somos el único país de la región, ¿no es cierto?, que está convergiendo a esta necesidad. Porque también hay que ser claros, el subsidio de los combustibles no beneficia
a las clases más vulnerables en el país. El subsidio a los combustibles, definitivamente, para empezar, ¿no es cierto?, uno necesita un vehículo. Si alguien tiene como propiedad un vehículo, no estoy diciendo que sea una persona rica, ¿no es cierto?, pero definitivamente no es la persona que pertenece al 20% más vulnerable de la población, ¿no es cierto? Entonces, para poder atender a esa población es necesario que el Estado tenga condiciones de un equilibrio fiscal que le permita mantener sus programas sociales, que le permita ampliar su intervención en ciertos sectores, que le permita ampliar sus servicios y cobertura en educación y salud. ¿Cómo se hace eso? No se hace por arte de magia, se hace precisamente, ¿no es cierto?, haciendo ciertos sacrificios, y en el caso de los combustibles, creo que eso es lo más claro, ¿no? Es posible, más allá de que usted es un técnico, pero digamos que la técnica también en estas lides está asociada a la política, pero podría darse otro escenario de un choque de trenes con la Asamblea si la Asamblea interpreta de otra manera el tema de los plazos que usted nos estaba señalando respecto del presupuesto general del Estado. Si la Asamblea no reconoce la proforma, ¿qué va a pasar, viceministro? El diálogo con la Asamblea es muy importante, yo creo, para cualquier gobierno. La esperanza es que la Asamblea adopte precisamente una posición en la cual se pueda ir, digamos, destrabando estos temas en los cuales mucho de la ejecución de las instituciones y por lo tanto los servicios que presta el Estado, ¿no es cierto?, dependen de esto. Es decir, en este momento, por ejemplo, mientras no está vigente la proforma, ¿no es cierto?, ¿cuál es el problema? Ninguna institución puede hacer reajustes o reprogramaciones de su presupuesto en función de sus prioridades. Es posible que hayan programas que ya dejan de ser necesarios, no se puede hacer ese reajuste porque mientras no está vigente no hay sobre qué asentar, si usted quiere, ese ejercicio. Entonces, definitivamente la Asamblea tiene un rol que cumplir. La expectativa es que la Asamblea vaya asumiendo ese rol de una manera responsable, reconociendo también cuáles son los límites sobre los cuales tiene que moverse el Ejecutivo, facilitando ese proceso porque se necesita que el Estado, ¿no es cierto?, dinámicamente y armónicamente en estas dos fuerzas pueda seguir avanzando, ¿no? Muchas cosas dependen de esa relación. Ningún gobierno quiere tener una relación conflictiva con la Asamblea. Pero también es cierto que la Asamblea es el caldo de representación de todos los intereses, ¿no es cierto?, nacionales, de todos los intereses políticos, y por lo tanto, como resultado de eso, ¿no es cierto?, también es en ese sentido mantener el equilibrio político, ¿no es cierto?, siempre es más complejo. Oiga, y lo último, ¿qué va a pasar con la reforma tributaria? Bueno, la reforma tributaria es parte de este gran proyecto de ley de creación de oportunidades que tiene, y ahí sí debo discrepar con algunos de los comentarios, ¿no es cierto?, que hemos escuchado respecto de cuán diversas son las materias. La misma Corte Constitucional se ha pronunciado previamente sobre que no significa que un proyecto económico urgente tenga que referirse exclusivamente a una materia, ¿no es cierto?, específica, sino que debe tener un hilo conductor, ¿no? Y en este caso, la ley de creación de oportunidades definitivamente lo tiene, que es precisamente la reactivación productiva. Ahora, para la reactivación productiva se necesitan muchas cosas, se necesitan algunos ajustes en el tema tributario que están incluidos en este proyecto, ¿no es cierto?, como por ejemplo el tema del RIMPE y la eliminación del 2% de los impuestos a la microempresa, con un sistema más bien progresivo que facilita también la formalización de muchos emprendimientos. Hay muchos elementos ricos en la discusión de este proyecto de ley que lamentablemente la Asamblea, ¿no es cierto?, no los ha discutido, ¿no? ¿De qué manera insistirá el gobierno para insistir? Estamos, digamos, si usted quiere, esto es más un tema jurídico, ¿no es cierto?, hasta donde yo entiendo, no estaba dentro de las atribuciones la devolución del proyecto, ¿no? Hasta donde entiendo tenía que pronunciarse favorable, desfavorablemente o emitir comentarios específicamente. La devolución como tal no era una respuesta posible, ¿no? Entonces, estamos evaluando precisamente cómo este proyecto va a continuar en ese sentido, ¿no? Esto es más bien un tema, como digo, jurídico-político, ¿no? Pero la expectativa es que lo que se ha planteado en ese proyecto definitivamente tenga alguna discusión y asidero que permita hacer las reformas que se necesitan, ¿no? Viceministro, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos visitado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy gentil al economista José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, conversando aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional, sobre los temas justamente de carácter económico. Al volver, Esteban Ron estará con nosotros, hablaremos sobre los temas de la institucionalidad. Antes, el resumen con Denise Salazar. 8 de la mañana con 2 minutos, aquí en A Primera Hora.